Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Rey eterno, Padre nuestro, venimos, Señor, delante de ti, porque en este preciso momento, Señor, estamos prestos a abrir tu palabra y a exponernos a ella. Te pedimos, Señor, entonces, que por los méritos de tu Hijo Jesucristo envíes a tu Espíritu Santo para que con poder obre en medio nuestro en esta noche y haga que tu palabra tenga fruto en nuestras vidas. Que no solo, Señor, seamos instruidos, exhortados, corregidos, sino sobre todas las cosas fortalecidos en esa fe que tú nos has concedido. Oh Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26. Como se darán cuenta, hoy nos vamos a iniciar la serie de Hebreos. Vamos a aprovechar el día de hoy para instruirnos. J.C. Ryle escribió en 1878: quizá no haya una parte de la religión cristiana más ampliamente malentendida como la cena del Señor. Rey Van Neste, un pastor bautista, afirmó que la práctica de la comunión en las iglesias bautistas ciertamente había caído en tiempos difíciles. En su opinión, muchas de las iglesias bautistas la practicaban, pero en muchos contextos, dice él, hay poca pasión en su práctica. Nosotros sabemos, decía él, que la Biblia dice que debemos celebrarla, pero no sabemos exactamente qué beneficio esperar. Entendemos nuestro deber, pero francamente no nos deleitamos en ella. Y esta es la razón por la cual deseo explorar esta noche el tema de la cena del Señor. Algunos de ustedes se me han acercado a mí o a algunos de los demás pastores deseando saber más acerca de la cena. En otros, nosotros hemos visto un desinterés pecaminoso. Y otros parecieran como ese criminal que va camino a la silla eléctrica. Es un martirio, una tortura el día en que celebramos la cena del Señor. Mi motivación entonces es aclarar lo que es, lo que significa y lo que representa esta ordenanza para el creyente. Solo así no solo seremos individualmente como creyentes más fuertes, sino que como iglesia seremos corporativamente más fuertes también. Mi intención es explorar la cena del Señor como un sacramento, como una ordenanza, como un memorial y como un medio de gracia de Dios para el creyente. Y el sermón entonces será uno de tipo doctrinal. Y para ello deseo que abramos nuestras Biblias entonces en Mateo capítulo 26 y estaremos leyendo a partir del versículo 17. Mateo 26, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor, esto que le hemos descrito en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios, no fue un tema de debate en la iglesia primitiva. De hecho, no se convirtió en una doctrina controversial hasta el siglo IX después de Cristo. Pero fue discutida predominantemente durante la Reforma Protestante. Brian Gerrish, un teólogo y pastor presbiteriano, escribió lo siguiente: ningún otro tema teológico, ni siquiera la justificación, fue más arduamente debatida en la era de la Reforma como el significado de la Santa Cena. Y el debate y la controversia se debieron principalmente a la importancia de la cena para la vida del creyente. La Iglesia Católica Romana, Lutero, Zwinglio, Calvino y los demás reformadores habían desarrollado una teología con respecto a esta ordenanza. Y fue esa teología lo que inspiró todas esas disputas. Timothy George, un teólogo americano, hablando de la controversia entre Martín Lutero y Zwinglio, dijo: la misma esencia del Evangelio estaba en riesgo en el debate sobre la cena. Ellos no estaban discutiendo sobre meras palabras, ni estaban siendo obstinados. El Evangelio estaba en riesgo, según George. Para los reformadores, la cena del Señor era, como veremos, una parte vital de la vida cristiana. El entendimiento correcto del Evangelio estaba en riesgo si se formulaba una doctrina incorrecta al respecto. Y para ellos era tan importante que estaban dispuestos a debatir y en muchos casos hasta separarse por causa de la cena. Entonces, para explicar este tema tan importante, lo primero que deseo hacer es una inspección breve del Nuevo Testamento y de la terminología que se usa en el Nuevo Testamento con respecto a la cena. En segundo lugar, deseo contestar la pregunta: ¿qué es la cena del Señor? Y deseo terminar con algunas consideraciones pastorales al respecto. Entonces, primero, ¿cuál es la terminología novotestamentaria, la terminología en el Nuevo Testamento con respecto a la cena del Señor? Una palabra, ustedes saben, o un nombre, nos puede decir mucho de una cosa. El nombre Jacob, por ejemplo, nos dice mucho de ese patriarca de Israel. Ese nombre significa el suplantador o el engañador. Y describía muy bien la vida de Jacob antes de que él fuera el receptor de la gracia divina. Lo mismo ocurre con la cena del Señor. El Nuevo Testamento utiliza varios nombres o varios términos para referirse a la cena del Señor. Y esto es importante porque, como veremos, estos términos describen algún aspecto de la cena del Señor para nosotros. ¿Cómo qué? El Nuevo Testamento le llama a la cena del Señor el partimiento del pan. Ese es uno de los términos. Y esto nos habla de alimento. El pan nos habla del nutriente esencial para la vida. Pues bien, para el Nuevo Testamento, esta ordenanza, la cena del Señor, fue llamada por la iglesia primitiva el partimiento del pan. En Hechos 2, versículo 42, Lucas escribió lo que fue la práctica común de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraba la iglesia primitiva. Segundo, el Nuevo Testamento le llama a la cena del Señor también la comunión. En 1 Corintios 10, versículo 16, Pablo le dice a esta iglesia lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Otro término que usa el Nuevo Testamento entonces para la cena del Señor es la comunión. La comunión. Y nos habla, como veremos más adelante, de aquello que ocurre no solo verticalmente, sino también horizontalmente cuando celebramos la cena. Es decir,
la comunión primero con Cristo y después con nuestros hermanos en la iglesia. Tercer término que usa el Nuevo Testamento, la copa del Señor. De nuevo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y el apóstol se estaba refiriendo a ese festín dedicado a los demonios, del cual estaban participando sin ningún discernimiento algunos de los corintios, a los cuales se les escribe. Y Pablo lo compara, esos festines paganos dedicados a los demonios, con lo que celebraban ellos cuando se reunían con la iglesia cada domingo. Y se reunían para celebrar la cena del Señor, lo que Pablo llama aquí la copa del Señor. El otro término que usa Pablo ahí mismo en 1 Corintios 10, 21 es la mesa del Señor. Pablo continúa ahí mismo y dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De nuevo, Pablo está siendo reiterativo aquí en la expresión con respecto a lo que ellos hacían sin discernimiento en esos festines paganos y lo que hacían después cuando se reunían como iglesia celebrando la cena del Señor. Y esto nos hace pensar en algo muy importante. La cena del Señor no es mío, no es de ninguno de los pastores. Es la copa del Señor, es la mesa del Señor, es decir, le pertenecen a Él. El quinto término que usa el Nuevo Testamento es la Eucaristía. Ciertamente a muchos creyentes no les gusta hablar de la cena del Señor como la Eucaristía, no porque no sea bíblico el término, sino porque ha sido robado, por así decirlo, blasfemado por la Iglesia Católica Romana. Pablo utiliza el término eucaristesas en 1 Corintios 11, 24, recordando lo que el Señor hizo aquí en Mateo 26. Cuando Él les recuerda a los corintios lo que el Señor hizo aquella noche y dijo que Él tomó la copa y dijo: y habiendo dado gracias. El término Eucaristía quiere decir eso, dar gracias. Y refleja uno de los sentimientos más importantes para el creyente cuando recibe y participa de esta ordenanza: el agradecimiento. Dar gracias a Dios por Jesucristo. Dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, su pueblo, en Jesucristo su Hijo. La Eucaristía. Y desde el principio fue así como lo entendió la iglesia primitiva. Justino Mártir, por ejemplo, un patriarca, un padre de la iglesia, en el siglo II después de Cristo, escribió diciendo: y esta comida es llamada entre nosotros la Eucaristía. Así lo llamaban a la cena del Señor los cristianos de los primeros siglos. Estos diferentes términos entonces nos deben dar una idea del significado de la cena. Le pertenece al Señor para nuestro alimento espiritual. Y es el medio en que nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, su pueblo. Segundo, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Y para responder esta pregunta voy a hacer 4 afirmaciones que nos van a ayudar a entender aún más el significado de la cena del Señor. La primera afirmación es esta: la cena del Señor es un sacramento. Es un sacramento. Noten lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese término sacramento es un término latín que era usado para traducir el término griego mysterion o misterio. La iglesia primitiva usualmente celebraba la cena del Señor la noche de cada domingo. Usualmente el culto se dividía en 2 partes. La primera, que se caracterizaba por la predicación de la palabra. En esa primera parte del culto participaban los creyentes, participaban también los que estaban siendo discipulados en la fe y participaban también los incrédulos que venían a la iglesia. La segunda parte del culto, en la que se celebraba la cena del Señor, solo podían participar aquellos creyentes que habían sido bautizados bajo profesión de fe. Solamente ellos podían participar de esa segunda parte del culto y que eran además miembros de la iglesia.
Las demás personas eran despedidas en esa segunda parte del culto, y fue así como esa celebración fue adquiriendo un aire de misterio. ¿Qué harán ahí? Tan misterioso era que muchos de esos incrédulos que salían durante esa segunda parte acusaron a los creyentes de canibalismo. Ellos se comen la carne de su Señor y beben su sangre. Y gran parte de la persecución que se desató contra los cristianos en los primeros siglos fue por eso, porque creían que eran caníbales. Pero también, conforme pasaron los siglos, se le fueron añadiendo más y más cosas a esta ordenanza, sobre todo en cuanto a su teología, que fueron haciendo de la cena algo sumamente misterioso. Y fue así como se le dio el nombre de sacramento o misterio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la cena como un sacramento, no nos referimos a ella como un misterio. Agustín de Hipona, por ejemplo, definió los sacramentos como palabras visibles de Dios o signos visibles de una cosa sagrada. Juan Calvino definió el término como un signo externo por el cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad hacia nosotros. Thomas Watson, un puritano del siglo XVI, definió el término como un sermón visible. Un sermón visible, eso es lo que tenemos nosotros cada vez que celebramos la cena del Señor. Un sacramento entonces es una palabra visible o un signo visible por medio del cual Dios certifica el cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Esto que nos da aquí es Dios diciéndonos a nosotros: lo que yo les he prometido a ustedes, ciertamente se los voy a dar. Y eso nos recuerda a nosotros eso. En el Antiguo Testamento, generalmente, cada vez que Dios entraba en un pacto con una persona o con un pueblo, les daba algún sacramento o algún recordatorio de aquella promesa que les había dado, con el fin de que ellos lo recordaran y supieran la certeza de su cumplimiento. Por ejemplo, cuando entró Dios en pacto de obras con Adán, le dio 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos para recordarle a Adán las promesas adjuntadas al pacto. Cuando entró en un pacto con Noé, ¿qué hizo? Le dio un sacramento, el arco iris, el cual debía recordarle a Noé y a toda su posteridad el cumplimiento de la promesa, o la certeza de la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra por medio de agua. Bueno, la cena del Señor funciona exactamente igual en el nuevo pacto, como un sacramento de Dios, como un signo visible para nosotros, su pueblo. El Señor Jesús le llama a la copa la sangre del nuevo pacto. Y John Owen, un teólogo puritano del siglo XVII, hablando de esa realidad acerca de la cena, dijo: que sea en nuestros corazones verle a Él sellar el pacto de gracia representado en esta ordenanza. Dios sella las promesas del nuevo pacto de gracia en nuestros corazones. La cena del Señor es entonces un sacramento o un signo visible de Cristo, quien es la cabeza federal del nuevo pacto para su pueblo. Y por medio de ese sacramento, Dios sella en nuestras conciencias la certeza de sus promesas, esas promesas que Él nos ha dado a nosotros, los miembros del nuevo pacto. Cada vez que el creyente celebra la cena del Señor, debe recordar, confiar y tener plena certeza que recibirá todas las promesas que Dios le ha hecho a él en Cristo Jesús. Plena certeza. Segunda afirmación: la cena del Señor es una ordenanza. Es una ordenanza. De nuevo, noten las palabras del Señor Jesús en Mateo 26, versículo 26. Tomad, comed. Ambos términos están en un modo imperativo. Y además, el tiempo verbal implica algo que se hace continuamente en el tiempo. Y de eso vamos a hablar ahora más adelante. Pero lo que quiero que entendamos es que para la iglesia del Nuevo Testamento, la cena del Señor había sido ordenada por Jesucristo. Y por lo tanto debía ser celebrada por todos los creyentes. Si Jesucristo la ordenó a la iglesia, entonces cada creyente en la iglesia debía celebrar la cena del Señor.
Es la misma idea de Pablo cuando habla de la cena a la iglesia en Corinto. Él les afirma que lo que recibió del Señor es que ellos debían hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria del Señor Jesucristo. Para el apóstol esto no era algo opcional. Si quieren pueden celebrarlo, si no, no. No, deben celebrarlo porque el Señor dijo que esto lo debíamos hacer nosotros. Era un deber de todo cristiano y de toda iglesia del Señor celebrar la cena. ¿Y por qué era un deber? Porque es un deber de todo cristiano, porque es un deber de toda iglesia, porque es la cena del Señor. Es algo que le pertenece a Él y que Él le da a su pueblo, la iglesia. En el original esa frase, la cena del Señor, tiene la misma construcción gramatical que el apóstol Juan hace en Apocalipsis 1:10 cuando habla del día del Señor. Es lo mismo, la misma construcción gramatical, la frase es prácticamente idéntica. Y se refiere a una cena o a un día que le pertenecen al Señor Jesucristo, son de Él. Ciertamente todos los días son del Señor, pero no todos los días son el día del Señor. De la misma manera, todas las cenas que comemos nosotros, todos los días le pertenecen al Señor, pero no todas las cenas son la cena del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, la cena del Señor le pertenece a Él. Además, decía Herman Bavinck, un teólogo reformado holandés, que en la cena del Señor solo Él es el distribuidor, mediador y administrador de la cena. Él es el distribuidor, mediador y administrador de la cena, porque es su cena. Noten cómo la autoridad del Señor Jesucristo se refleja en la manera en la que Él le da la cena a sus discípulos. Versículos 26 y 27. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él lo parte y se lo da a sus discípulos. Luego toma la copa en el versículo 27 y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed. Les dio diciendo, bebed. Él distribuye, Él media y Él administra la cena. No solo es un sacramento que le pertenece al Señor y que Él le da a la iglesia, sino que Él es su administrador, su mediador y el distribuidor. No son los pastores, no son los diáconos los que dan la cena, los que distribuyen, los que la administran. Ellos son agentes secundarios. El administrador, mediador y distribuidor de la cena es el Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece. Esta es su cena, son sus elementos y Él es quien los distribuye. Por lo tanto, entonces, al ser una ordenanza, como dijimos, debe ser recibida por todos los creyentes. Decía Thomas Watson, si Cristo dio la copa, ¿con qué derecho es restringida por los papistas? Lo que este pastor del siglo XVII estaba diciendo es que si la cena era de Cristo y Él se la había dado a los cristianos, a los creyentes, a sus iglesias, Él era el que le estaba dando estos elementos a cada uno de nosotros. Entonces los líderes católicos romanos no tenían ningún derecho de privarle a ningún cristiano ninguno de los elementos de la cena. Según la Iglesia Católica es un derecho reservado exclusivamente para el clero. Solo ellos pueden tomar la copa. Los demás toman nada más el pan. Ellos toman la copa. Sin embargo, el mismo Watson tenía razón al decir que no nos es dejado como una opción si vamos a venir o no a tomar la cena, sino que es puramente un deber indispensable. Si es una ordenanza del Señor Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza nuestra, no hay opción para el creyente. Es un deber tomarla y es un deber celebrarla. Watson continúa diciendo, la negligencia del sacramento lleva a los hombres a una penalidad evangélica. Es perverso para nosotros omitir voluntariamente tal ordenanza cuando el trofeo de misericordia nos es tan ricamente manifestado y nuestra salvación algo en lo que estamos tan interesados. Rechazar la misericordia del Evangelio es un pecado muy profundo, decía Watson. En otras palabras, ninguna iglesia de Cristo debe dejar de observar con regularidad la cena del Señor.
Pero también ningún creyente voluntariamente debe ausentarse de la cena, de este sacramento. ¿Por qué? Porque está pecando contra el Señor. Es una ordenanza suya. Cuando el creyente falta voluntariamente a la cena que es celebrada por la iglesia, peca. Y si usted es miembro de esta iglesia y esta ha sido su actitud para con la cena, esto es lo que usted debe tener muy claro: usted está pecando contra el Señor. Como miembros de esta iglesia local, comprometidos unos con otros, debemos, hermanos, velar por aquellos que tienen esta costumbre. Debemos preocuparnos por ellos, ir a investigar qué es lo que sucede en sus vidas. ¿Cuáles son sus impedimentos? Quizás no tengan la posibilidad de venir las noches en las que celebramos la cena. Quizás tienen algún impedimento, algún obstáculo en sus familias. Pero quizás sea algo que nosotros mismos podamos ayudarles, yendo por ellos a recogerlos y traerlos aquí para celebrar la cena, exhortándoles, instruyéndolos, orando por ellos. Y quizás en muchos casos de los pastores tengamos que ir a hablar con familiares suyos para mostrarles a ellos la importancia de que nuestros hermanos vengan y celebren con nosotros este sacramento. Pero es un deber de la iglesia, de nosotros como miembros, unos con otros, de velar porque todos los miembros de esta iglesia la celebren. La cena del Señor es para la iglesia. Y cuando un miembro de la iglesia no la recibe, la iglesia es debilitada. Entonces, como iglesia y como miembros debemos estar preocupados por aquellos que se ausentan constantemente. Tercera afirmación: la cena del Señor es un memorial. Es un memorial. Lucas, registrando lo que ocurrió en aquella misma noche, antes del arresto del Señor Jesucristo, nota en el capítulo 22, versículo 19, al Señor diciendo lo siguiente: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor entonces no solo es un sacramento del nuevo pacto, no es solo una ordenanza que el Señor le ha dado a la iglesia, sino que es también un memorial. El gran debate que se dio en el siglo XVI entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio tuvo que ver precisamente con esto. Lutero argumentaba en favor de la consubstanciación, es decir, con la idea, según él, de que Cristo estaba presente en, sobre, debajo y alrededor de los elementos. Uno entonces, decía Lutero, masticaba literalmente a Cristo en la cena. Zwinglio veía en esta doctrina un ataque no solo al Evangelio, sino también a la doctrina de Cristo. Y veía en ella una similitud con la abominable doctrina católico-romana de la transubstanciación. Para los católicos romanos, cuando el sacerdote levanta la hostia, y ese término hostia significa víctima, cuando el sacerdote levantaba la hostia, Jesucristo literalmente se convertía su cuerpo en la hostia. La transubstanciación, un cambio de sustancia. Y luego el cuerpo de Cristo entonces era sacrificado otra vez en la misa, partido por el sacerdote. Obviamente una blasfemia. Lutero y los papistas argumentaban que esto debía ser así. El cuerpo de Cristo debía estar literalmente en los elementos. Pues si no, las palabras del Señor quedaban sin sentido. Él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Cómo entonces vamos a entender esto si no de manera literal? Zwinglio rechazó estos argumentos, afirmando que estas doctrinas atacaban directamente el Evangelio, que declara el sacrificio único y perfecto hecho una vez y para siempre del Señor Jesucristo. Era un ataque directo al Evangelio. Pero también atacaba la doctrina de Cristo. Porque Cristo ciertamente Él es Dios, pero también es hombre. Una persona, dos naturalezas sin mezcla.
verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y si nosotros decimos, o los católicos romanos y los luteranos dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, entonces ¿qué pasa si hoy aquí celebramos la cena, y en Estados Unidos en alguna iglesia celebran la cena, y en Europa en algún país celebran la cena? ¿Puede el cuerpo de Cristo ser omnipresente? Eso es un ataque directo a la doctrina de Cristo. Porque la Biblia afirma que Cristo está hoy sentado a la diestra del Padre en el cielo. Su cuerpo está allí en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Si decimos nosotros que Cristo está en el pan, aquí en Estados Unidos, en donde sea que se celebre la cena, el día de hoy, entonces, decía Zwinglio, debe en un sentido natural y literal estar en un solo lugar, a menos que nos aventuremos tonta e impíamente a aseverar que nuestros cuerpos también, porque Cristo tiene un cuerpo humano como el nuestro, que nuestros cuerpos están también en muchos lugares. Y como nuestros cuerpos no son omnipresentes, tampoco el de Cristo. Para este reformador, las palabras del Señor en los evangelios debían interpretarse metafóricamente. En otras ocasiones el Señor dijo, yo soy el camino, o yo soy la puerta. Y nosotros entendemos que el Señor estaba hablando simbólicamente. ¿O pensamos realmente que Jesús es una puerta? Jamás. Bueno, para Zwinglio, así como para Calvino, cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, estaba usando una metáfora. Y lo estaba haciendo con el fin de que cuando la iglesia celebrara la cena, recordara o tuviera memoria del Evangelio. La iglesia, el cuerpo de creyentes recuerdan en esta ordenanza lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Cada mes, cada primer domingo del mes que nosotros celebramos la cena, miramos al pasado. No principalmente a nuestro pasado cuando Dios nos salvó, sino a más de 2000 años. El creyente recuerda que Dios fue tras cada uno de nosotros cuando nosotros andábamos por nuestro propio camino, siendo rebeldes y enemigos, siendo impíos y pecadores. Y fue tras nosotros y nos tomó y cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y escribió en nuestro corazón su ley. Y puso dentro de cada uno de nosotros a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anduviéramos en sus caminos y guardáramos sus preceptos. Y nos trajo a la iglesia para ser edificados. Eso es lo que nos recuerda la cena. Y para ser alimentados espiritualmente, no solo con su palabra, sino también con este sacramento. Y todo lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, a quien no escatimó, como dijo Pablo en Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en su sangre hizo todo esto. En su sangre logró esas buenas noticias, esa salvación para nosotros. Y eso es lo que nosotros recordamos cada vez que celebramos la cena. Haced esto en memoria de mí, en memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto lo debemos recordar, como Él dijo, hasta que Él venga. Y bebamos y comamos con Él en el reino de su Padre. Hasta ese día celebramos nosotros este memorial. Cuarta afirmación: la cena del Señor es un medio de gracia. La cena del Señor es un medio de gracia. El Señor dijo del pan en nuestro texto en Mateo 26: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego Mateo continúa diciendo en el versículo 27 que Jesús tomó la copa, dio gracias y les dio a sus discípulos y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Cómo debemos entender esas palabras entonces? Una de las razones por las cuales la cena del Señor ha sido tan descuidada en muchas iglesias es porque se ha perdido el entendimiento que la cena del Señor es más que un memorial, es un medio de gracia. Un medio de gracia de Dios para su pueblo. Ciertamente es un memorial, pero es mucho más que un memorial. Y muchas iglesias y muchos cristianos, viéndola como un simple memorial,
la han descuidado pecaminosamente y peligrosamente para sus vidas espirituales. Un medio de gracia es un medio o un canal por medio del cual Dios transmite bendiciones a su pueblo con el fin de fortalecerlos espiritualmente. Eso es lo que es un medio de gracia. El Catecismo Mayor de Westminster define este término, el medio de gracia, como los medios externos y ordinarios por los que Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación. Earl Blackburn, un pastor bautista reformado, utilizaba la ilustración de un jardín y una manguera. La manguera por sí sola no es nada, pero sirve como un canal o como un medio por el cual fluye agua para nutrir y refrescar el jardín. La cena del Señor funciona de la misma manera. En sí mismos, el pan y el vino no son especiales. Sin embargo, cuando son separados para ser administrados en la iglesia y recibidos en la iglesia en obediencia y con fe, son medios que Cristo usa para bendecir a los creyentes. Hermanos, estamos aquí poniendo atención a la palabra. No permitamos que nada nos distraiga. La cena del Señor entonces es un medio que cuando es el pan y la copa, cuando son separados para ser administrados en obediencia y fe en la iglesia, son medios que Dios usa para bendecir. Esos medios de gracia que el Señor le dio a su iglesia no solo es la cena del Señor, sino que es también la palabra de Dios. La predicación de la palabra es un medio de gracia de Dios para la iglesia. El bautismo, las oraciones. Por medio de ellos Dios imparte, como dijo Blackburn, fortaleza, paz, consuelo, instrucción, dirección, regaños, gozo y muchas otras cosas que no son necesarias para la vida cristiana. Todo eso imparte Dios y le da Dios a los creyentes cuando disfrutan de este medio de gracia. La cena del Señor es entonces, no es un mero memorial, sino que en ella el creyente es alimentado espiritualmente de Cristo. Esto es lo que afirma nuestra confesión. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él para el recuerdo perpetuo, es decir, como un memorial, y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, es decir, como un sacramento, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Juan Calvino expresó lo mismo. En un tratado sobre la cena del Señor escribió diciendo: por esta razón el Señor instituyó para nosotros su cena, con el fin de señalar y sellar en nuestras conciencias las promesas contenidas en su evangelio concernientes a nosotros, siendo partícipes de su cuerpo y su sangre, y para darnos certeza y asegurarnos que en esto consiste nuestra verdadera nutrición espiritual. La realidad es que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y les dijo que comieran de su cuerpo y bebieran de su sangre. Ahora, como ya dijimos, esto debe entenderse metafóricamente, o más específicamente, espiritualmente. Literalmente el creyente no come el cuerpo de Cristo, ni bebe su sangre. Cristo, como dije, está en el cielo. Sin embargo, Pablo afirma en 1 Corintios 10:16, como ya leímos, que la copa es la comunión de la sangre de Cristo y el pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Ese término ahí, comunión, es el término griego koinonia, que aquí en 1 Corintios 10:16, como en otros lugares en el Nuevo Testamento, literalmente significa participación. Esa es la idea. Es decir, el creyente participa por fe y por el poder del Espíritu Santo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por fe y por el poder del Espíritu Santo, espiritualmente. De nuevo cito a Calvino cuando dice:
Pero a mí me parece que el mismo Cristo ha querido decir en este notable sermón algo mucho más alto y sublime, al recomendarnos que comamos su carne, a saber que somos vivificados por la verdadera participación que nos da en Él, la cual se significa por las palabras comer y beber, a fin de que ninguno pensase que consistía en un simple conocimiento. Porque como el comer y beber y no el mirarlo es lo que sustenta al cuerpo, yo puedo ponerme un plato de comida y ese plato de comida, por más que yo lo vea, no me va a nutrir, ¿cierto? Es lo que dice Calvino. Así también es necesario que el alma sea verdaderamente partícipe de Cristo para ser mantenida en vida eterna. Es decir, Cristo no le ordenó a la iglesia solamente mirar los elementos. Pongan ahí pan y vino y véanlo todos. Esa es la cena. No. Él les dijo, coman y beban. Este es mi cuerpo y esto es mi sangre. Coman y aliméntense espiritualmente de mí. Participen de mi cuerpo y de mi sangre. Cristo ahí se nos ofrece a sí mismo. Él con todos sus beneficios y nosotros le recibimos a Él por fe. De nuevo nuestra confesión, capítulo 30, párrafo 7, dice, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Cristo nos alimenta espiritualmente de Él en la cena. ¿Y con qué fin nos alimenta? ¿De qué le sirve este medio de gracia al creyente? Bueno, primero, para confirmar su fe, para confirmar nuestra fe, como dice nuestra confesión. Es en la celebración de esta ordenanza en la que Cristo confirma al creyente, lo confirma en la fe, le confirma que su alianza es con Él y no con el mundo, con el propósito de proveerle a Él las fuerzas para luchar no solo contra su propia carne, sino contra un mundo que busca diariamente atraerlo a Él. Cada mes que nosotros celebramos este alimento espiritual, Cristo nos confirma a nosotros en la fe y nos dice, ustedes están aliados a mí, no al mundo. Ustedes me pertenecen a mí, no al mundo. Luchen. Segundo, nos sirve para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente. Por medio de esta ordenanza, el Señor nos madura en la fe y nos fortalece en la fe. Así como la palabra de Dios es un medio de gracia por medio del cual Dios fortalece nuestra fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es usada por Dios para fortalecernos, para aumentar nuestra fe. Asimismo, la cena del Señor es un medio de gracia de Cristo para el creyente. Y la razón por la cual hay tantos creyentes débiles e inmaduros en el mundo, cayendo constantemente en sus pecados, es por su negligencia de estos medios de gracia. Han dejado de congregarse, han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar y han dejado de participar de la cena del Señor. Y por eso están débiles, porque no han sido nutridos constantemente de estos medios de gracia, de la fe, espiritualmente de Cristo. Y se han privado a sí mismos de este alimento espiritual que es administrado y distribuido por el Señor. Tercero, nos sirve a nosotros los creyentes para promover el vínculo y la unidad de la iglesia local. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:16 hablan de algo que se hace en la comunidad de la iglesia. Es el pan que bendecimos, la copa que bendecimos. ¿Quiénes? Nosotros, los miembros de la iglesia. Es algo que se hace en comunidad. Y no debe administrarse individualmente a creyentes en sus casas entonces. Es una mala práctica. La cena del Señor es un medio de gracia que ocurre en el culto de adoración pública de la iglesia, no privadamente.
en nuestras casas. No debe ser administrada fuera de la reunión de adoración de la iglesia, aparte de la palabra de Dios predicada. Debe estar junto a ella. Detrás de ella debe venir la cena del Señor. Este medio de gracia no es solo para fortalecer al creyente individualmente, sino que sirve para fortalecer a la iglesia en unidad. En unidad. No solo vemos hacia arriba, no solo tenemos una participación con Cristo, sino que tenemos una participación horizontal los unos con los otros, en comunidad. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 10, capítulo 11, acerca de la cena del Señor, lo hizo para corregirlos. Muchos de ellos no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estaban promoviendo las divisiones allí. Los ricos comían por aquí y los pobres comían por allá. Y Pablo les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Eran individualistas, egoístas. Lo que ellos estaban haciendo ahí no era la cena del Señor. Y Pablo les escribe para reprenderlos por lo que estaban haciendo. Y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. El grave problema era el egoísmo experimentado entre los corintios. No había amor los unos por los otros. No estaban expresando lo que debería manifestarse en la cena del Señor, que es comunión, amor, unidad en la iglesia. Y Pablo por eso les dice: esto no es comer la cena del Señor, lo que ustedes hacen. La cena nos lleva a pensar en los demás hermanos, miembros con nosotros de este cuerpo local de creyentes. Y si tenemos algo contra algún hermano, entonces la cena del Señor nos recuerda que debemos ir a ellos y reconciliarnos como hermanos en Cristo Jesús. Cuarto, la cena sirve para proveerle esperanza al creyente. La realidad es que el Señor va a volver, y Él va a volver no solo a juzgar al mundo, pero yo creo que lo que Pablo dice en 1 Corintios 11 es que esta venida de la que habla Pablo es la esperanza nuestra como creyentes. El pecado se va a acabar, todo lo malo se va a acabar más, ya no hay necesidad de esto. Un día Cristo vendrá y todo esto no será más. Glorificados, estaremos con Él por la eternidad. Y esto nos lo recuerda la cena. Cristo volverá por nosotros, su pueblo. Ahora, ya para concluir, deseo brindarles brevemente algunas consideraciones pastorales. Primero, ¿quién debe participar de la cena del Señor? ¿Quién debe participar? Bueno, al ser un sacramento del nuevo pacto, debe ser celebrada y recibida por los miembros de ese pacto. Nada más. Y como ordenanza, fue dada por Cristo a sus discípulos. Y sus discípulos son aquellos que obedecen sus mandamientos, que obedecen su palabra. Son aquellos que han sido regenerados, que tienen un nuevo corazón, nuevos afectos, que tienen su ley no externa, sino internamente, que tienen a su Espíritu Santo que los lleva en ese camino de santidad y obediencia a su ley. Esos son los únicos. Los creyentes son los únicos que deben participar de la cena. Aquellos que están comprometidos con el Señor y con su cuerpo en una iglesia local, miembros de una iglesia local, comprometidos unos con otros, y creyentes que anden bien delante del Señor, que anden luchando contra sus pecados, que anden buscando una vida piadosa. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla de la cena del Señor en el contexto de una iglesia local. ¿A quién le escribe Pablo lo que le escribe acerca de la cena? A una iglesia local. Eso es lo que ellos hacían en comunidad como iglesia local. En Jerusalén, ¿qué vemos en el libro de los Hechos? En comunidad, en la iglesia local.
¿Cómo vamos a saber nosotros si alguien que viene aquí por primera vez es verdaderamente un creyente? ¿Cómo le vamos a dar la cena a esa persona? Solo porque dice que es creyente. Solo porque dice que es miembro de una iglesia. Y si es miembro de una iglesia de los Testigos de Jehová, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos que anda bien delante del Señor? ¿Cómo sabemos que Él no está en disciplina en la iglesia a la cual pertenece? Solo porque lo dice. Debemos ser cuidadosos. De nuevo, esto no es nuestro. Esto es del Señor. Es administrado, distribuido y mediado por Él. Nosotros como iglesia, en el temor del Señor, debemos administrarlo a creyentes. Estar seguros de que son creyentes. Por eso, lo más prudente siempre es hacerlo en medio de la iglesia local. En 1697, la iglesia que pastoreaba un bautista reformado llamado Benjamin Keach le solicitó a él que les escribiera un pequeño tratado sobre la manera en la que ellos debían vivir como iglesia local. Pastor Keach, por favor, escríbanos cómo es que nosotros debemos vivir como iglesia local. Y una de las preguntas que le hicieron a Keach fue la siguiente: ¿Puede la iglesia admitir a un miembro de otra congregación para recibir la comunión con ellos sin haberle recibido ordenadamente a él como miembro? Pregúntense esto primero. ¿Por qué razón un creyente, miembro de otra iglesia local, recibiría la cena del Señor en otra iglesia local a la cual él no pertenece? ¿Por qué razón? Si yo pertenezco a esta iglesia local, ¿por qué iría yo a otra iglesia a recibir la cena del Señor? ¿Será porque en esa iglesia no se celebra la cena del Señor? Entonces es una iglesia enferma, ¿cierto? Es una iglesia que no está haciendo lo que el Señor le ha ordenado hacer. ¿O será porque él se ha trasladado a otro lugar y ya su iglesia de la cual él es miembro le queda muy lejos? ¿Será por eso que está entonces viniendo a una iglesia local a recibir ahí la cena? Si yo soy un miembro de la iglesia local, entendiendo el significado de la cena, debería celebrarla en la iglesia a la cual pertenezco. Participación con Cristo y con mis hermanos, con los cuales yo me he comprometido delante del Señor para servirles y amarlos. Y Keach le responde a su iglesia diciéndoles: si la persona es bien conocida por la iglesia a la cual visita y es un miembro ordenado de una iglesia de la misma fe, estando él ocasionalmente entre ellos, entonces la iglesia puede admitirle la comunión transitoriamente por ese tiempo. Sin embargo, dice Keach, si él vive en un pueblo o una ciudad que es remota de la iglesia a la cual pertenece, él debería obtener una renuncia y ser entregado al cuidado y supervisión de la iglesia por donde vive. Los creyentes que están bajo una supervisión pastoral, bajo la supervisión de una iglesia local, son los que deben recibir la cena. Eso es como nuestros antepasados en la fe lo creían. Como iglesia local debemos celebrar la cena admitiendo exclusivamente a creyentes. Pero si tenemos alguna visita, debemos tener el cuidado de admitir a la cena exclusivamente a aquellos creyentes que son miembros de una iglesia local, que han sido bautizados bíblicamente por profesión de fe y por inmersión, como nosotros creemos, enseña la Escritura. Y que anden bien delante del Señor. Por eso lo prudente es conocer a esa persona que está viniendo a la cena del Señor. Saber que podemos llamar a su pastor y decirle: ¿cómo anda tal hermano espiritualmente? Tranquilo, él está bien, no está en disciplina. Perfecto, participa. Debemos tener ese cuidado, hermanos. Eso implica este entendimiento de la cena del Señor. Segundo, ¿quiénes son dignos para participar de la cena? Y esta es una de las preguntas más importantes y una de las más malentendidas, y que lleva a muchísimos cristianos a no participar de la cena, porque no entienden quiénes son dignos. La cena del Señor no es para los que son dignos en sí mismos.
De ser así, no habría ningún hombre nacido de un hombre y una mujer en la faz de la tierra que pudiera recibir la ordenanza. Porque si se trata de hallar esta dignidad en nosotros, decía Calvino, estamos listos. No nos queda más que la desesperación y la ruina mortal. Porque ninguno de nosotros sería digno en sí mismo para recibir la cena. Por el contrario, la verdadera dignidad del participante, decía Calvino, en su institución, consiste en su indignidad. Los únicos que son dignos para participar de la cena son los creyentes, bautizados bíblicamente, bajo profesión de fe, por inmersión. Aquellos que examinándose a sí mismos reconocen a Jesucristo por Redentor y que lo confiesan así. Son aquellos que están viviendo sus vidas buscando imitar a Cristo en santidad de vida, luchando contra su carne, que están bajo la disciplina de una iglesia local. Aquel hermano que ama a la iglesia y que ama a sus hermanos, que no tiene pleitos con ninguno. Decía Calvino, este santo banquete es medicina para los enfermos, fuerza para los pecadores, limosna para los pobres, que de nada serviría a los sanos, justos y ricos si fuese posible hallar tales hombres. Más bien pensaríamos que vamos como pobres al verdadero y misericordioso limosnero, como enfermos al médico, como pecadores al autor de la justicia y en fin como muertos al que vivifica. Y comprenderíamos que toda la dignidad que le pedimos consiste primera y principalmente en la fe, que todo lo atribuye a Cristo y enteramente se entrega a Él. La dignidad está en nuestra fe, que se aferra a Cristo, a su salvación, a sus bendiciones, a sus beneficios. Eso es lo que nos hace dignos, nuestra fe. Por lo tanto, los únicos que son indignos de participar de la cena del Señor son los incrédulos. Los que no tienen esa fe necesaria para nutrirse de Cristo. También son indignos aquellos que a pesar de profesar fe, andan en una vida como incrédulos. Andan viviendo sus vidas como si no conocieran al Señor. Esos son indignos. Aquellos que están bajo la disciplina de una iglesia, porque andan en pecados y no se han arrepentido de ellos, como incrédulos. Esos son los indignos, incrédulos y aquellos que profesando fe andan viviendo vidas indignas del Evangelio. De nuevo nuestra confesión dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por lo tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Esos son los únicos que son indignos. Si usted es un creyente, si usted es un pecador que ha sido redimido por el Señor Jesucristo, cierto, peca, pero se arrepiente y confía plenamente en el Señor, aquel que perdona sus pecados, aquel que le da vida a usted. Usted es digno por su fe, nada más. Pero si usted no tiene esa fe que confía plenamente en el Señor Jesucristo, o está bajo la disciplina de la iglesia por un pecado no arrepentido, usted no es digno de participar. La cena es entonces para pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Muchos hermanos se abstienen porque cayeron durante la semana, se arrepintieron por su pecado, pero pequé, indigno, porque no leyeron la Biblia suficientemente, porque no oraron 3 horas diarias seguidas, como si la salvación y sus beneficios fueran por obras. No, hermanos, la salvación es por gracia y todos los beneficios y bendiciones de Dios en la salvación es por gracia también. Y son para hombres indignos como nosotros, salvados por la gracia del Señor Jesucristo.
Tercero, ¿con qué frecuencia? Ya vamos a terminar. ¿Con qué frecuencia entonces deberíamos celebrar la cena? Una lectura rápida del Nuevo Testamento nos diría que la costumbre en las iglesias era la celebración semanal, unida a la palabra predicada. En Hechos 20, versículo 7, Lucas escribe: el primer día de la semana, reunidos los hermanos para partir el pan. El primer día de la semana. Además, todo el lenguaje de Pablo en su primera carta a los Corintios implica que la celebración era algo que ocurría semanalmente. ¿Cuándo os reunís como iglesia? Pero ciertamente debemos admitir que no hay un mandamiento expreso en la Biblia que nos indique con qué frecuencia deberíamos celebrar la cena. Algunos han argumentado que debería ser celebrada infrecuentemente, para que no sea visto como algo, un ritual, para que no sea algo rutinario en la vida del creyente. Pero si la cena del Señor es un medio de gracia de Cristo para fortalecer a su pueblo en la fe, así como lo es su palabra, ¿por qué entonces no le decimos a los creyentes que no lean la Biblia tan frecuentemente? Para que no se convierta en un ritual o algo muy rutinario. Para que lo lleguen a apreciar bien, no la lea tanto. No ore tanto para que la oración, cuando usted ore, sea algo bien solemne. A pesar de que este consejo nos parece ridículo, asimismo tratamos a la cena del Señor. Esta ordenanza es un medio de gracia para nutrirnos espiritualmente, para fortalecer nuestra fe. Entonces debería practicarse o celebrarse frecuentemente, ¿cierto? Es por eso que nosotros como iglesia hemos querido celebrarla ya no cada 2 meses, sino mensualmente. Y nuestra meta es, conforme vayamos madurando en la fe, llegar algún día a celebrarla cada semana, seguida de la predicación de la palabra de Dios, para nutrirnos espiritualmente y obtener todos esos beneficios que el Señor nos da a nosotros en este medio de gracia. Pero hermanos, sobre todas las cosas, mi deseo es, el día de hoy, es que anhelemos este día, el primer día de cada mes, cuando celebramos la cena del Señor, así como nosotros anhelamos que llegue el día domingo, que anhelemos el primer día del mes, el primer domingo del mes, para celebrar la cena, para participar de Cristo y participar los unos con los otros, para ser nutridos espiritualmente, para ser fortalecidos en nuestra fe. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir aquí, estar reunidos y exponernos a tus verdades. Oh Señor, usa tu palabra para nutrirnos, para exhortarnos, para edificarnos, para corregirnos, para edificarnos en la fe. Señor, que esta iglesia local sea cada vez más bíblica, para que así nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, sea cada vez más glorificado entre nosotros. Oh Padre bendito, gracias por la ordenanza que vamos a celebrar ahora. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.